For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful, much of it at our expense. Effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. Hay otro elemento que pues, no podemos dejar de considerar cuando habla Donald Trump. Cuando habla Donald Trump hay elemento también de lo que genera y provoca entre sus seguidores, que igual puede pasar por el odio, puede pasar por la distancia, puede pasar por la discriminación, que acaba haciendo lo propio también el ciudadano en función de lo que ve de su presidente, ¿no? Ese es un asunto que no hay que perder de vista, más allá del ramalazo que significan para algunos, en algunos casos, los aranceles. Pues se cumplió este día, que era un día desde hace un mes, como lo que hemos llamado, es un mes de los 4 años, que ratifica lo que vamos a vivir cada mes de estos 4 años. Bueno, Estados Unidos va a imponer un arancel de 10% a las importaciones de todo pues diría virtualmente de todo el mundo, y aranceles recíprocos individualizados a decenas de países. Ahí tiene la lista, que es la que usted vio ahorita en la imagen con Donald Trump, y esta es la lista de detalle. Estos últimos se aplicarán en 60 países, corresponden alrededor de la mitad de aranceles que estos cobran Estados Unidos. Bueno, algo importante, China se le va a aplicar un arancel recíproco de 34%, a la Unión Europea de 20%. A Vietnam de 46%. Esto le dice la gran cantidad de productos de Vietnam que llegan a Estados Unidos. A Taiwán de 32%. Japón 34%. Entonces los va a tener usted en la pantalla, ¿no? Para sustentar jurídicamente esto, Trump declaró una emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, alegando preocupaciones económicas y de seguridad nacional derivadas del persistente déficit anual de bienes de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasó con México y Canadá con lo que sucedió el día de hoy? ¿Qué pasó? ¿Qué se anunció? ¿Qué se dijo sobre estos dos países? Estados Unidos mantuvo su exención a estos dos países bajo el TEMEC. No van a estar sujetos a los aranceles recíprocos anunciados por Trump por ahora. Recordemos que los bienes que cumplen con el TEMEC continuarán con un arancel del 0%, mientras que los bienes que no cumplen con el tratado estarán sujetos a un arancel del 25%. En el caso de productos energéticos y minerales que no cumplan con el TEMEC, el arancel será del 10%. El presidente de Estados Unidos aseguró que no se puede seguir pagando los déficits de Canadá y de México. Y le insisto, no salimos del todo librados, porque el TEMEC es la siguiente parada para el señor Donald Trump con México y Canadá. And with countries like Canada, you know, we subsidize a lot of countries and keep them going and keep them in business. In the case of Mexico, it's $300 billion a year. In the case of Canada, it's close to $200 billion a year. And I say, why are we doing this? Why are we doing this? I mean, at what point do we say you got to work for yourselves and you got to, this is why we have the big deficit? Bueno, como usted sabe, esto amerita y merece muchas vertientes de analizar. Bueno, Donald Trump va a buscar terminar con la ayuda del TEMEC, terminar con el TEMEC con ayuda del Congreso. Eso es lo que él quiere. El mandatario estadounidense aseguró que este acuerdo es responsable del cierre de incontables plantas en Estados Unidos, aunque no se puede perder de vista que el tratado fue negociado por él durante su primer mandato en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por eso tuvo tantos y tantos cambios el tratado, porque por una parte Trump lo hacía y por otra parte el gobierno que estaba por llegar de México, de López Obrador, hacía su otra parte. El TEMEC ha protegido casi la mitad de las exportaciones que México hizo a Estados Unidos durante el año pasado. Es decir, de los 505.850.5 millones de dólares en mercancías mexicanas que se exportaron a la Unión Americana, 48.9% estuvo amparado bajo este acuerdo trilateral. Bueno, hablemos, ¿no? A ver, que ahora sí que con los especialistas que nos digan qué piensan, cómo ven las cosas. Jorge Molina Larrondo, consultor en políticas públicas y comercio exterior
y autor de la columna Geoeconomía. Jorge, gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Al contrario, muy buenas noches. Gracias por la invitación. A tus Gracias. órdenes. A ver, yo creo que entramos por tus primeras impresiones de lo que pasó, ¿no? Como especialista, que viste. Yo digo que la verdad, ojalá no se los, te lo digo Jorge, ojalá no se les ocurra hacer un festival el domingo, pero yo sí creo que hay cosas que habría que revisar a detalle. ¿Qué alcanzas a apreciar, Jorge Molina? Bueno, primero pareció otra vez un discurso o un acto de campaña de Trump porque habló un momento acerca de este tema y después empezó a hablar de un montón de otras cosas. Y algo que también que fue, creo yo, muy importante fue el uso de cifras o de datos que, como tú ahorita lo presentabas en la introducción, no son correctas, ¿no? Primero, el hablar de estos 300,000 millones de dólares en subsidios a México o 200,000 a Canadá, pues simplemente no es cierto. Una cosa es que el año pasado nosotros tuvimos un superávit cercano a los 172,000 millones de dólares, Canadá superior a los 63,000, pero de ahí a decir que nos están subsidiando, por supuesto que no. Si México y Canadá en ese sentido tenemos un superávit, es básicamente porque somos dos de sus tres principales proveedores y precisamente hemos sido una pieza clave para que la economía de Estados Unidos pueda ser más productiva y los ciudadanos de Estados Unidos el que puedan disfrutar de productos a muchísimo menor precio que en caso de que se produjeran allá mismo en Estados Unidos. ¿Qué le va a pasar al mundo? ¿Tienes una idea, Jorge, con esta aplicación a 60 países de aranceles, entendiendo que a nosotros también nos mandaron, ¿no? El de las latas, que va a tener un 25%, entendiendo que el presidente tiene en la mira al Temec. ¿Qué le va a pasar al mundo? ¿Estamos ante la eventualidad de un nuevo orden económico internacional o algo parecido, Jorge? Por supuesto, aquí estás hablando de dos temas, o sea, primero, ¿qué le pasa al mundo? ¿Qué nos pasa a nosotros? Cuando estamos hablando del mundo, pues simple y sencillamente vamos a empezar un nuevo orden o estamos a la puerta de un nuevo régimen internacional en donde Estados Unidos decidió mandar al cajón lo que ha sido el régimen de comercio internacional que estuvo vigente no solamente desde la creación de la OMC en enero de 1995, pero un orden internacional que fue el que propició a Estados Unidos precisamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en donde se propició la interdependencia entre los diferentes países de manera de tratar de evitar una tercera guerra que tendría todavía consecuencias más devastadoras que la segunda. Manda también al cajón los otros 13 tratados de libre comercio que tiene actualmente Estados Unidos, porque en el caso de, por ejemplo, en el caso de Corea, a Corea le pone también un arancel del 25%, igual que a Canadá y a México. En el resto de los demás países, por ejemplo, con los que tiene Estados Unidos un tratado, Israel, Centroamérica, la República Dominicana, Colombia, Panamá, Omán, Jordania, a todos les pone un arancel y simple y sencillamente echa para abajo todo lo que era es ese régimen que estuvo vigente desde la segunda mitad de los años 90. Y por otro lado, al cambiar las reglas del juego, pues obviamente va a generar una incertidumbre mayor, va a hacer que los países tengamos que repensar de una manera mucho más seria cuál será ahora el nuevo régimen que queremos, porque por otra parte es imposible vivir en un mundo como lo pudo haber sido durante los años 30 y 40, después de que precisamente Estados Unidos aumentó aranceles por última vez de manera unilateral, en que las represalias hicieron no solamente que
que el comercio se hubiera caído casi en un 70%, pero por ejemplo, en el caso de la Gran Depresión, estos aranceles hicieron que los efectos de la depresión del 29 se extendieran hasta 1935. Entonces es realmente es volver otra vez a generar las reglas, y ahí lo menos que puede hacer nuestro país es mantenerse al margen como lo intentó hacer el gobierno anterior. Oye, para cerrar, Jorge, eh, ¿qué prevés qué tipo de respuesta puede dar el gobierno mexicano? Porque han anunciado de un acto mañana en el Museo de Antropología, va a ir toda la cargada, ¿no? Gobernadores, diputados, etcétera, en donde la presidenta va a explicar exactamente cuál es la primera, diría yo, la primera estrategia mexicana, que va a ser la primera vez que se hable abiertamente del tema, porque todo fue a través de conversiones entre los presidentes. Y también, bueno, yo insisto, ojalá no les dé por hacer un festival, pero digamos, prevés que por dónde podría ir la respuesta inicial? El día de mañana, además, se va a publicar la orden ejecutiva que genera el arancel del 25% a los automóviles Claro, extranjeros, claro. que se va también a aplicar, además del arancel del 25% al acero y al aluminio, además del 25% a los productos que no cumplen con la regla de origen del TEMEC. La cuestión es que si México sigue sin hacer nada, básicamente estás mandando una señal de incertidumbre, o de que el gobierno en un momento dado parece que no sabe qué va a hacer. Por ejemplo, el que Canadá haya presionado y haya cabildeado se ha traducido en que esta tarde en el Senado se aprobó una resolución 51-48, en donde los senadores, precisamente, esto fue promovido por 3 demócratas, están proponiendo que se retire el arancel del 25% a Canadá, porque el tema del fentanilo no aplica para ellos. Entonces el punto es, México tiene también que hacer algo, porque aquí estamos viendo ya lo que ha logrado Canadá. Y entonces, ¿cuándo va a empezar México a hacer algo? Porque como tú lo decías en la introducción, no podemos estar esperando mes a mes qué va a pasar, sobre todo de que ya terminamos el primer trimestre y yo quiero ver los datos de inversión extranjera para estos primeros 3 meses del año. Así no podemos tener una economía que está basada en el comercio y la inversión Sí. extranjera, y mucho menos cuando un gobierno está arrancando. Por otro lado, mayor el peligro de caer en una recesión y de que empecemos a renegociar el TEMEC en una situación de franca desventaja. Oye, Jorge, a ver, un asunto más. En medio de todo esto, hay diferentes percepciones sobre el desarrollo económico de México. El gobierno dice que la economía está muy fuerte, pero de la misma manera, el Banco de México, incluso la Secretaría de Hacienda, las calificadoras, los bancos, los especialistas, hablan de un crecimiento anualizado del Producto Interno Bruto hacia final de año que difícilmente alcanzaría el 0.5 o 0.6%. Hacienda es más optimista, pero hay quien dice que vamos a tener tasa cero y hay quien dice que vamos a decrecer. En medio de todo esto, una reflexión más ahí para ir concluyendo, si te parece, Jorge. Hay que ver, por una parte, que los números de Hacienda siempre han sido particularmente alegres, pero hace un par de semanas la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, corrió una simulación de qué pasaría si a todos los países de la organización se le aplicara un arancel del 10%, y nuestro país salió como el más afectado, como el más vulnerable a las políticas de Estados Unidos, que llevaría a un crecimiento negativo del 1.3 este año y del 0.6 el próximo año. De ahí, por una parte, tú ves lo que existen otros datos, que nuestro Producto Interno Bruto en más del 80% depende del comercio internacional.
Ahora, independientemente de que se diga o no se diga si la economía está fuerte o no, hay por otro lado una percepción de riesgo de invertir Claro. en México desde el año pasado a partir de la eliminación de las agencias reguladoras y de la reforma judicial, que precisamente eso se ve, por ejemplo, en los índices de riesgo político que diferentes bancos de inversión como Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, The Economist Intelligence Unit o Euromonitor han estado reportando mes a mes del año pasado. Y ahora que precisamente Estados Unidos y Canadá están también luchando por atraer mayor inversión extranjera, tienes tú que darle al mundo por parte del gobierno mexicano la señal de que las cosas están tranquilas, están seguras. Pero para eso tú no puedes decir que vamos a tener una economía en donde el gobierno la va a llevar porque ni tiene los recursos ni tampoco eso genera la confianza necesaria para que los inversionistas volteen sus ojos hacia nosotros, donde somos, en pocas palabras, el tercer mercado más grande de todo el hemisferio después de Estados Unidos y de Brasil. Te mando un gran saludo, Jorge Molina Larrondo. Gracias, Jorge, que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. Al contrario,